Bueno, sumamente polémico el audio que se ha difundido. La información es de Infos y ha sido divulgada a través del diario La República, una investigación de Ricardo Uceda, que es el que aparece firmando la nota hoy en La República, que es la segunda parte, la continuación de lo que ya había salido el fin de semana. ¿Qué opinan ustedes? Nuestras redes están a su disposición para saber si piensan que aquí hay un evidente caso de intervención del Ejecutivo para tratar de direccionar a la jueza Carmen Rojasi, o si creen que es una reunión normal de coordinación. Va a ser bien importante en todo caso, para quienes no han tenido opción de escuchar un extracto del audio, que escuchen a continuación precisamente algunos pasajes, quizá algunos de los más graves de este audio del que hoy todo el mundo está hablando. Esta reunión tiene como objeto que ha habido mucho interés para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso, cómo la jueza está dirigiendo el caso, y poder unificar criterios, desde luego, en clave internacional. Basta que se diga que hubo crimen internacional, que tuvo ejecución para el Estado según derecho. Eso lo tenemos claro. Y la crisis política. La crisis política. La resolución de la sala que usted preside se va a ventilar internacionalmente. O sea, le guste o no, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así. A ver, esa sí es la principal. Una cosa, si tú dices, primero, no hubo procesos extrajudiciales, ya de hecho el Estado es responsable tercero. La pregunta es, ¿ese no es extrajudicial? ¿Se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? Sí o no. Desde luego, en clave internacional, basta que se diga que hubo crimen internacional, que tuvo ejecución para el Estado según derecho. Eso lo tenemos claro. Obviamente, el peor escenario es que se diga de que todo fue planificado y que hubo una orden en consecuencia, se mancha sabiendo que es evidente que uno quiere, como Estado, con independencia, el caso es que se diga no hay muerte extrajudicial, murieron combates. Bueno, uno de los pasajes más delicados que no aparece recogido en el extracto que acabamos de escuchar es uno que en el que Juan Jiménez, repito, entonces ministro de Justicia, dice: para nosotros montesinos, Hermosa son unos desgraciados y están condenados, les faltan algunas condenas. Si en este caso reducimos cualquier contingencia que implica pelea con el Estado, sí podemos en este caso archivar. ¿Ustedes sienten que hay en esa intervención y en las que acaban de escuchar intervención, tratar de doblegar de pronto la autonomía de la jueza Rojasi? ¿Es simplemente una exposición de argumentos? Hay diferentes reacciones. Por su parte, el Ejecutivo, claro, ha preferido no concentrarse en el fondo del tema y más bien señalar que se va a hacer una investigación para ver quién difundió el audio, como si eso fuera lo más importante. De pronto ustedes estiman que sí. Vamos a escuchar precisamente cuál ha sido la respuesta hoy del Ejecutivo respecto a este caso. Fueron 3 ministros de Estado con un único mensaje, el de negar que el Ejecutivo tenga injerencia en las decisiones del Poder Judicial. El premier Juan Jiménez y los titulares de Defensa y Justicia defendieron la legalidad de la reunión realizada en mayo del 2012 con el entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín. Aseguraron que se buscaba coordinar una exitosa defensa de los comandos Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación. Una reunión solicitada por el entonces ministro de Justicia, quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano. No tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. Para los ministros, la difusión de un audio de los detalles de la reunión con el presidente del Poder Judicial no afecta la legitimidad de la cita. No solo la ley lo ampara, sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia. Por eso que considero que no solo es legal, sino es adecuado y necesario.
Tras afirmar que la reunión no se realizó a escondidas, lamentaron que partidos de oposición intenten generar alguna crisis política usando audios extraídos claramente con acciones ligadas a la violación de las comunicaciones. Basta ya de emplear públicamente audios manipulados, editados con fines políticos, con frases sacadas fuera de contexto, que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político. Al término de la conferencia de prensa, los representantes del Ejecutivo informaron que presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue a quienes estén detrás de la grabación ilegal de conversaciones privadas. Bien, de esta manera se da por concluida entonces esta conferencia de prensa. Bueno, no son audios editados como lo pretende presentar el ministro Cateriano. Es decir, hay una obvia edición, pero que no limita la lectura que uno pudiera tener o la impresión que uno pudiera tener de lo que ahí se dice, ¿no? Cuando Cateriano dice la decisión de la sala que usted preside se va a ventilar internacionalmente, le guste o no, ahí no están acomodando las palabras para que tengan un determinado sentido. Es lo que dijo Cateriano en esa reunión. Y ahora vamos a ver lo que dice la jueza Carmen Rojas, que dice básicamente dos cosas importantes. Una, que ella luego de más de 30 años de profesional en el sector judicial no fue ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura, después de dar una sentencia que no estaba de acuerdo con lo que habían comentado los tres personajes de los que ya hemos hablado. Y lo otro, en el último párrafo dice: sobre los audios que se vienen difundiendo, no tengo mayor comentario que formular, salvo recalcar que esta, así como todas mis decisiones, han sido adoptadas acorde al análisis exhaustivo de las pruebas obrantes en el expediente y previo debate con mis colegas y evidentemente en forma imparcial e independiente. Bueno, esta reunión, hay que recordarlo, se realiza 4 meses y medio antes de que se dicte sentencia. Se tenía que hacer una coordinación con tanta antelación, 4 meses y medio antes, y de pronto las coordinaciones están bien. Es verdad lo que dicen los ministros, no ha sido una reunión escondidas en una suite o en un restaurante tratando de evadirse de la luz pública, evidentemente no. Lo importante no es en tanto la reunión como lo que se dice en la reunión, y hay algunos pasajes que la verdad sí dan que pensar que podría haber habido un intento de direccionar la decisión de la jueza Rojasi. Bueno, en el Poder Judicial hay también diferentes posiciones. Hay algunos que avalan a San Martín, que creen que no hay ninguna irregularidad de su parte, pero hay también un sector del Poder Judicial que piensa que sí se debería llevar a cabo una investigación. De hecho, el Poder Judicial ha iniciado ya una investigación sobre esta reunión entre miembros del Ejecutivo y la jueza Carmen Rojasi, y aunque han señalado que no hay ninguna cosa de la cual extrañarse, de todas maneras hay ya un proceso que se estaría iniciando en los próximos días. Vamos con esa nota. Pese a que no quiso adelantar juicio, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, justificó la reunión, aunque anunció una investigación de la misma, dado que en esa reunión, además de participar el actual ministro de Defensa y el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, estuvieron presentes el vocal supremo César San Martín y la ex jueza Carmen Rojasi, quien tenía a su cargo el proceso sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar. Diversos analistas consideran que se trataría de una violación a la autonomía del Poder Judicial. Nosotros hemos tomado medidas, mi presidencia, y estamos haciendo una indagación propia, como ustedes comprenderán desde el día de hoy. Sí, realmente también tenemos que extender esta indagación a cómo es que tan oportunamente, primero que se hagan grabaciones que son ilícitas. En otro momento, Mendoza aseguró que la reunión se enmarca dentro de las facultades que tienen los ministros de Estado frente a procesos que se ventilan tanto en el ámbito nacional como el internacional. Fue una reunión a solicitud del ministro de Justicia, porque en esos días había un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. César San Martín, participante de la polémica reunión, se defendió en RPP Noticias. Descartó cualquier intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Hay mucho de mentira en esto, o hay mucho de exageración ante la suma complejidad del mismo. No se resuelve con pedido de papeles, se resuelve con una visión objetiva del caso, que fue lo que se produjo. Para el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, no hay nada irregular en la reunión entre los representantes del Ejecutivo y la jueza Rojasi.
Las reuniones no tienen absolutamente ninguna trascendencia negativa. Pueden haber reuniones entre funcionarios, entre ministros, entre miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público. El Consejo Nacional de la Magistratura convocó de emergencia una reunión para evaluar, entre otros puntos, la presencia del magistrado César San Martín en esa reunión, entonces presidente del Poder Judicial. ¿Qué está pasando mientras tanto en el Legislativo? Bueno, en el Congreso ya se está evaluando una posible acusación constitucional contra el ministro Juan Jiménez Mayor. Por otro lado, el presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, sí ha respaldado esta reunión por el caso Chavín de Huántar. En el día del juez formuló un llamado a sus colegas a revalorar su labor y sentirse orgullosos de lo que hacen. Sobre la polémica reunión del expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, la doctora Rojasi con los ministros Cateriano y Jiménez la consideró legal. Todas las partes en un proceso tienen derecho a hablar con los jueces. Lo único que exige la norma es que se recoja o se reciba a ambas partes para que expongan lo que tengan que decir. Siendo en ese tipo de procesos el Estado parte, evidentemente yo creo que los representantes del Estado fueron a hablar con los jueces en los términos que aparentemente aparecen en las grabaciones, de tal manera que tengo la impresión que estaban realizando un acto legítimo de conversación con los jueces. A criterio del titular de la Corte Superior, Iván Sequeiros, las reuniones entre las partes tienen que ser siempre en los despachos de los magistrados. Cotidianamente, inclusive hay normas que regulan este comportamiento de los jueces. Los jueces están en la obligación de recibir en sus despachos a los litigantes para que les pongan las razones de su proceso. Por su parte, la primera vicepresidente del Congreso, Carmen Omonte, expresó su preocupación por la independencia de poderes. También pidió evaluar con mucho criterio la legalidad de plantear una acusación constitucional por el caso Chavín de Huántar. Tendríamos que analizarlo, no solamente a nivel de bancada, a nivel político, sino también a nivel formal, legal, que si realmente este mecanismo, esta posibilidad tiene asidero. Desde el Congreso se promueve una denuncia constitucional contra el actual presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, por la reunión donde se abordó el caso Chavín de Huántar. Bueno, la situación del juez San Martín es delicada. Si bien el presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza, lo ha respaldado y si bien el fiscal de la Nación no ha encontrado nada grave en esta reunión, hoy, por una votación mayoritaria, el Consejo Nacional de la Magistratura ha resuelto investigar la situación de San Martín por haber promovido precisamente esta reunión con miembros del Ejecutivo por el caso Chavín de Huántar. Vamos con esa nota. Muy buenas tardes, amigos de la... Los audios que revelarían una presunta injerencia del actual gobierno en el Poder Judicial por el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales a terroristas del MRTA durante la operación de rescate Chavín de Huántar podrían generar más de un dolor de cabeza al expresidente de este poder del Estado, César San Martín. Y es que el Consejo Nacional de la Magistratura acordó iniciar una indagación sumaria a San Martín Castro por promover una reunión con el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, el agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Cateriano, y la entonces juez superior, Carmen Rojasi, quien presidía el tribunal a cargo del juzgamiento de Vladimiro Montesinos y un grupo de ex jefes militares por este caso. Por eso es que se le encarga a la Comisión de Procesos Disciplinarios, en principio, estudiar y evaluar los hechos y allí vendrá la calificación. Es decir, vendrá si hay alguna inconducta de parte del doctor San Martín, que puede ser inconducta de carácter disciplinario o falta a la ética. Eso depende del resultado de esa investigación. La indagación estará a cargo de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo, que deberá elaborar un informe y presentarlo ante el Pleno de la institución el próximo jueves, para que defina si el caso amerita la apertura de una investigación preliminar. Básicamente en base a documento escrito y a los audios, ¿no? Esa es la situación. En base a ello va a calificar los hechos y según esa calificación se decidirá si se va o no a una investigación preliminar o a un proceso disciplinario o de repente se archiva el caso, ¿no? De iniciarse la investigación, el Consejo Nacional de la Magistratura estaría citando a la ex jueza superior Carmen Rojasi para que rinda su declaración. No se descarta que los otros asistentes de la reunión también puedan ser convocados para rendir sus descargos. El tribunal presidido por Carmen Rojasi absolvió a Montesinos Torres y los ex jefes militares Nicolás de Bari Hermosa Ríos y Roberto Guamán Azcurra del cargo de homicidio calificado por la muerte de los emerretistas. El fallo fue confirmado en última instancia por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que ahora está presidida por el ex titular del Poder Judicial. Julio Cisneros, RPP Noticias.
Pero toda esta discusión se produce hoy que es 5 de agosto, Día del Juez. Se supone que hoy es el día en que tendríamos que estar celebrando la independencia y la autonomía de nuestro Poder Judicial y sin embargo, más bien le estamos cuestionando a raíz de este caso que seguramente va a traer cola. Hacemos una pausa para revisar los titulares de esta media hora. Volvemos con más información aquí en Conexión. El presidente del Consejo de Ministros negó que el encuentro haya implicado una presión del Ejecutivo al Poder Judicial. También afirmó que el gobierno denunciará a los responsables de esta grabación clandestina. El Ejecutivo no dejará pasar este tema. La grabación clandestina del audio de la cita entre Jiménez, Cateriano, el vocal César San Martín y la jueza Rojasi por el caso de los comandos Chavín de Huántar en mayo del 2012. Y denunciará penalmente a quienes sean responsables. El día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país. Jiménez indicó que la reunión tuvo como intención defender el supremo interés de la nación. Agregó que los funcionarios que estuvieron en esa cita no estaban planeando un hecho ilegal, ni menos patrocinando un lucro. Lo que se buscaba era defender al Estado peruano, viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el país. Yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones. Las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces. El jefe del gabinete también señaló que existe una comisión multipartidaria que era informada periódicamente de lo que ocurría en el proceso de los comandos Chavín de Huántar, ya que se consideraba como una política de Estado la defensa del Perú en este caso. Agregó que la cita tenía como objetivo articular la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial. De esta manera, el Ejecutivo descartó que se haya querido interferir en la decisión del Poder Judicial iba a tomar en el caso de los comandos de Chavín de Huántar y buscan deslindar cualquier tipo de interpretación ante una supuesta interferencia. Bueno, luego de la difusión de estos audios hemos tenido reacciones de parte del gobierno, precisamente del presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento era el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor. Escuchemos. Que estamos indignados por la existencia de esta subcultura del chuponeo, de la interceptación, de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales que están metidas en estos ilícitos. Es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación. Fue una reunión realizada en el Palacio Nacional de Justicia, en el despacho del entonces presidente del Poder Judicial, una reunión solicitada por el entonces ministro de Justicia, quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano. Esa reunión, a la cual entramos por la puerta principal del Palacio de Justicia, y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana. No tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto en la decisión. El ministro de Justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del Estado y el objetivo, que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del Perú ante la Corte Interamericana. Y por supuesto, y en primer lugar, determinar que la actuación de los comandos Chavín de Huántar en este caso fue impecable. Claro, una de las preguntas que nos hacemos es ¿quién grabó y luego quién difundió? ¿No? Pero claro, la pregunta fundamental de todos modos en cuanto al contenido del tema es si hubo o no injerencia en el Poder Judicial y si esta de alguna manera podía explicarse. Se está negando que haya habido. Lo mismo dijo Pedro Cateriano. Escuchemos.
La reunión tiene como propósito cumplir con una política, o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del gobierno, la defensa de los comandos de Chavín de Huántar, que se produjo en una circunstancia especial, que no es lo normal. No suele acontecer que en un país esté en giro, es decir, se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente. Lo que suele pasar, lo que es normal, es que luego de agotarse la vía interna, recién se inicia el proceso internacional. Por esa razón era necesaria esa coordinación. Y en ese sentido yo solicité al entonces ministro de Justicia la reunión con el presidente del Poder Judicial. Se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar. Ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena, que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano. También vino el médico forense británico, una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo, no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado. Porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado. Y eso el gobierno no lo va a permitir. Bueno, hay una inconsistencia en esta versión tanto de Juan Jiménez Mayor como sobre todo de Pedro Cateriano. Y es que en ninguna parte del juicio, del proceso, se acusa a los comandos Chavín de Huántar de la ejecución extrajudicial de Tito. Es decir, la Sala Superior sí encuentra que fue ejecutado extrajudicialmente, porque es el único de todos que tiene un solo balazo, todos tienen 30, 40, 50 balas. No se lo encontró en el lugar del enfrentamiento, sino en un patio posterior, y hay dos policías que declararon haberlo encontrado vivo y haberlo entregado al coronel Zamudio, el jefe del batallón Júpiter, que no tiene nada que ver con los comandos Chavín de Huántar. Entonces a quien se acusa en realidad, y a quien la Corte Suprema terminó acusando, fue al coronel Zamudio, que está prófugo hace años. Este coronel Zamudio era el jefe del batallón Júpiter, repito. Y este batallón era una suerte de guardia pretoriana de Vladimiro Montesinos, que entró después de los acontecimientos. Y no forma parte entonces de los comandos. Los comandos no han sido acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a Tito. Entonces, ¿a qué viene este tema? ¿Por qué decir que se quería liberar a los comandos de esa acusación cuando en esa acusación ellos no tienen nada que ver? Esa es la inconsistencia del tema. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la reacción que ha tenido gentes de la oposición. Escuchemos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que han respondido hoy sobre este tema, sobre este escándalo del audio de la conversación que hubo entre el sector del Ejecutivo y el sector del Judicial, de los poderes Ejecutivo y Judicial, para articular la defensa del Estado peruano ante la Corte Internacional en el caso Chavín de Huántar. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Enrique Mendoza, el fiscal de la Nación, José Peláez, el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, y el actual ministro de Defensa, en ese entonces agente del Estado peruano para el caso Pedro Cateriano. Hay que ser muy prudentes bajo este tema,
¿Por qué? Porque los ministros y los procuradores tienen pleno derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades políticas o judiciales cuando se trata de ejercer una defensa en organismos internacionales, como es el caso de una comisión interamericana. Yo les sugiero a los señores periodistas que verifiquen bien las fechas. La Comisión Interamericana ofició a fines del 2011 esto, ¿sí? De un proceso iniciado hacía varios años atrás dentro de la misma comisión, que decidió tomándose todos sus tiempos, y la reunión se ha realizado después que el Estado fue notificado, habiendo, por supuesto, al mismo tiempo, dentro del Poder Judicial, un proceso que no avanzaba, el proceso que todos ustedes conocen. Así que yo les ruego que hagan una revisión de fechas y van a ver ustedes que en esos momentos efectivamente había esa necesidad de reunión. Por otro lado, quizás nosotros tengamos que sacar una nota indicando las fechas estas que estoy mencionando. Y también debo señalar, otro elemento importante. El presidente de la sala interina, penal interina de ese momento, en la sala de la Corte Suprema, no era el doctor San Martín. El doctor San Martín era presidente de la Corte del Poder Judicial. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Él no podía ser adivino tampoco para saber que el siguiente año iba a ser designado presidente de esa sala. Bueno, dicho esto, nosotros haremos nuestra propia indagación. Sí, realmente también tenemos que extender esta indagación a cómo es que tan oportunamente, primero que se hagan grabaciones que son ilícitas, y luego tan oportunamente salgan estas grabaciones. Hay que hacer un análisis respecto si los hechos contienen o tienen contenido penal, ¿no? O a lo mejor es una situación que amerita solamente un análisis de tipo político, no sé, eso ya corresponde a otras esferas, pero eso lo vamos a decidir en los próximos días. Los poderes o los representantes de los poderes pueden reunirse, pero esto no significa que los poderes o las personas estén presionando para que resuelvan en tal o cual sentido. Los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del Estado. Más aún, un caso como el caso Chavín de Huántar, que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso, la Comisión Interamericana, de manera indebida, como lo dijimos en su momento, interpuso el caso ante la Corte. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente se puede recurrir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana cuando se han agotado las instancias internas. Y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la Corte Interamericana. Y esto requería un mínimo nivel de articulación, de verificación de información, para que lo que sucede en el fuero interno, en la instancia interna del país, no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No hay ningún tipo de injerencia, ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso. Quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República, que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar. Esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa del Perú en este caso. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante,
o en una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial, y así consta, porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública, en los medios de prensa. Sin embargo, relacionado al servicio militar, sin embargo, el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el Poder Judicial. Y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del Poder Judicial. Yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente, cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales. Y con relación al tema de la utilización de ese audio, llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente, es decir, reñido, que va contra las normas legales, sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico. Basta ya de emplear públicamente audios manipulados, editados con fines políticos, con frases sacadas fuera de contexto. Y luego de la difusión del audio, que reflejaría, algunos entienden eso, una presión de parte del gobierno al Poder Judicial en el caso Chavín de Huántar, representantes del gobierno hicieron sus descargos y negaron cualquier injerencia en la jueza que estuvo a cargo de este caso. La resolución de la Sala de Justicia se va a ventilar internacionalmente, o sea, le guste o no, es decir, lamentablemente estamos yendo en el compás. ¿Pueden ustedes irse con una tesis distinta que la Corte resuelve? Audios que para muchos revelarían una supuesta maniobra del gobierno a fin de presionar al Poder Judicial en el controvertido caso Chavín de Huántar. El contenido de la reunión de mayo de 2012 ha sido puesto al descubierto, provocando un remesón político. Creo que se abre una línea, la autora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, lo que no quiere decir de que sea parcial o violando derechos de terceros, pero siempre está ya en el diálogo. Por lo que me he hecho y he visto que la defensa del Estado de Juicio ha sido muy mala y eso también genera problemas. Sus protagonistas, Juan Jiménez, entonces ministro de Justicia, Pedro Cateriano, agente peruano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, César San Martín, presidente de la Corte Suprema, y Carmen Rojasi, titular de la sala encargada del caso Chavín de Huántar. Al Estado peruano le interesaba una sentencia que esté alineada a sus intereses. Es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación. Que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente. Los involucrados sostienen que la cita se ampara en el decreto legislativo 1068, que autoriza a los procuradores del Estado a reunirse con las autoridades judiciales. Fue una reunión a solicitud del ministro de Justicia. Dentro del mismo Poder Judicial, no todos respaldan este tipo de reuniones. Y en uno de esos audios un poco se coloca en la posición de superintendente de la justicia en el Perú. Y yo creo que eso sí es inaceptable. En el Congreso ya se plantearon acusar constitucionalmente a Jiménez y Cateriano. Lo que es ilegal es que existe el audio, o sea, que alguien chuponea a otros, ¿no? Eso es lo ilegal. ¿Habrá sido una interceptación? Es una cosa que todavía no se ha determinado. Y el Pleno, a propósito de este tema, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido poner en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios la situación del juez supremo César San Martín tras esta difusión del audio sobre el caso Chavín de Huántar. Y cambiando de información, tras la difusión de los polémicos audios este fin de semana, el gobierno hoy ha negado haber interferido en el caso Chavín de Huántar. La oposición, por su lado, anuncia acusaciones constitucionales y denuncias penales contra los implicados.
En el audio se oyen pasajes de una reunión que, según el presidente del Consejo de Ministros, fue de coordinación de la que sería la estrategia peruana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar. El Ejecutivo señala que reunirse con las autoridades judiciales es su derecho. No hubo interferencia ni presión, aclara Juan Jiménez Mayor, y anuncia acciones legales. Que estamos indignados de la interceptación, de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales. La vamos a denunciar, por supuesto. Jiménez era en mayo de 2012 ministro de Justicia. Se reunió junto al entonces agente peruano ante la Corte, Pedro Cateriano, con el ex titular del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza Carmen Rojasi, la magistrada a cargo del caso. Era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. El Poder Judicial ya investiga la difusión del audio, advierte su presidente. El fiscal de la Nación se muestra cauto, pues su despacho será el eventual encargado de las indagaciones. Los grupos de oposición más férrea en el Parlamento analizan presentar acciones legales y constitucionales. En el caso de Pedro Cateriano es una denuncia penal, porque él era agente ante la Corte. En el caso de César San Martín y el señor Jiménez Mayor, que era ministro de Justicia, corresponde una acusación constitucional. Y en el caso también de César San Martín, nosotros vamos a pedir al Consejo Nacional de la Magistratura su destitución. César San Martín alega que se han editado las grabaciones, niega alguna influencia del gobierno y se ratifica al decir que hizo lo correcto. No piensa eso la abogada de la parte civil en este caso, Gloria Cano. Ella denunciaría al extitular del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura por presunta intromisión en el proceso. En medio del escándalo y el fuego cruzado de acusaciones, quienes podrían ser alcanzados son los héroes que participaron de la operación militar. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, negó injerencia en el Poder Judicial tras el audio del caso Chavín de Huántar. También afirmó que el gobierno denunciará a los responsables de esta grabación clandestina. El Ejecutivo no dejará pasar este tema. La grabación clandestina del audio de la cita entre Jiménez, Cateriano, el vocal César San Martín y la jueza Rojasi por el caso de los comandos Chavín de Huántar en mayo del 2012. Y denunciará penalmente a quienes sean responsables. El día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país. Jiménez indicó que la reunión tuvo como intención defender el supremo interés de la nación. Agregó que los funcionarios que estuvieron en esa cita no estaban planeando un hecho ilegal, ni menos patrocinando un lucro. Lo que se buscaba era defender al Estado peruano, viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el país. Yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones. Las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces. El jefe del gabinete también señaló que existe una comisión multipartidaria que era informada periódicamente de lo que ocurría en el proceso de los comandos Chavín de Huántar, ya que se consideraba como una política de Estado la defensa del Perú en este caso. Agregó que la cita tenía como objetivo articular la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial. De esta manera, el Ejecutivo descartó que se haya querido interferir en la decisión del Poder Judicial iba a tomar en el caso de los comandos de Chavín de Huántar y buscan deslindar cualquier tipo de interpretación ante una supuesta interferencia. 5:50 minutos. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, negó injerencia en el Poder Judicial tras la revelación del audio sobre el caso Chavín de Huántar. También afirmó que el gobierno denunciará a los responsables de esta grabación clandestina. El Ejecutivo no dejará pasar este tema. La grabación clandestina del audio de la cita entre Jiménez, Cateriano, el vocal César San Martín y la jueza Rojasi por el caso de los comandos Chavín de Huántar en mayo del 2012. Y denunciará penalmente a quienes sean responsables. El día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país.
Jiménez indicó que la reunión tuvo como intención defender el supremo interés de la nación. Agregó que los funcionarios que estuvieron en esa cita no estaban planeando un hecho ilegal, ni menos patrocinando un lucro. Lo que se buscaba era defender al Estado peruano, viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el país. Yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones. Las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces. El jefe del gabinete también señaló que existe una comisión multipartidaria que era informada periódicamente de lo que ocurría en el proceso de los comandos Chavín de Huántar, ya que se consideraba como una política de Estado la defensa del Perú en este caso. Agregó que la cita tenía como objetivo articular la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial. De esta manera, el Ejecutivo descartó que se haya querido interferir en la decisión del Poder Judicial iba a tomar en el caso de los comandos de Chavín de Huántar y buscan deslindar cualquier tipo de interpretación ante una supuesta interferencia. De televisión, de esta edición del día 6 de agosto, le contamos que el Ejecutivo va a presentar, según han anunciado, una denuncia penal contra los responsables de los recientes audios difundidos por el caso Chavín de Huántar. Además, ha negado injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Muy buenas tardes. Fueron 3 ministros de Estado con un único mensaje, el de negar que el Ejecutivo tenga injerencia en las decisiones del Poder Judicial. El premier Juan Jiménez y los titulares de Defensa y Justicia defendieron la legalidad de la reunión realizada en mayo del 2012 con el entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín. Aseguraron que se buscaba coordinar una exitosa defensa de los comandos Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación. Una reunión solicitada por el entonces ministro de Justicia, quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano. No tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. Para los ministros, la difusión de un audio de los detalles de la reunión con el presidente del Poder Judicial no afecta la legitimidad de la cita. No solo la ley lo ampara, sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia. Por eso que considero que no solo es legal, sino es adecuado y necesario. Tras afirmar que la reunión no se realizó a escondidas, lamentaron que partidos de oposición intenten generar alguna crisis política usando audios extraídos claramente con acciones ligadas a la violación de las comunicaciones. Basta ya de emplear públicamente audios manipulados, editados con fines políticos, con frases sacadas fuera de contexto, que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político. Al término de la conferencia de prensa, los representantes del Ejecutivo informaron que presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue a quienes estén detrás de la grabación ilegal de conversaciones privadas. Bien, de esta manera se da por concluida entonces esta conferencia de prensa con el anuncio final del premier. Sin embargo, el Poder Judicial ha iniciado una investigación sobre esta reunión entre miembros del Ejecutivo y la jueza Carmen Rojas, quien llevaba el caso Chavín de Huántar. El Poder Judicial negó que existe alguna irregularidad en la polémica cita. Pese a que no quiso adelantar juicio, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, justificó la reunión, aunque anunció una investigación de la misma, dado que en esa reunión, además de participar el actual ministro de Defensa y el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, estuvieron presentes el vocal supremo César San Martín y la ex jueza Carmen Rojas, quien tenía a su cargo el proceso sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar. Diversos analistas consideran que se trataría de una violación a la autonomía del Poder Judicial. Nosotros hemos tomado medidas, mi presidencia, y estamos haciendo una indagación propia. Como ustedes comprenderán desde el día de hoy, sí, realmente también tenemos que extender esta indagación a cómo es que
tan oportunamente, primero que se hagan grabaciones que son ilícitas. En otro momento, Mendoza aseguró que la reunión se enmarca dentro de las facultades que tienen los ministros de Estado frente a procesos que se ventilan tanto en el ámbito nacional como el internacional. Fue una reunión a solicitud del ministro de Justicia, porque en esos días había un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. César San Martín, participante de la polémica reunión, se defendió en RPP Noticias. Descartó cualquier intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Hay mucho de mentira en esto, o hay mucho de exageración ante la suma complejidad del mismo. No se resuelve con pedido de papeles, se resuelve con una visión objetiva del caso, que fue lo que se produjo. Para el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, no hay nada irregular en la reunión entre los representantes del Ejecutivo y la jueza Rojasi. Las reuniones no tienen absolutamente ninguna trascendencia negativa. Pueden haber reuniones entre funcionarios, entre ministros, entre miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público. El Consejo Nacional de la Magistratura convocó de emergencia una reunión para evaluar, entre otros puntos, la presencia del magistrado César San Martín en esa reunión, entonces presidente del Poder Judicial. El Congreso ya evalúa una acusación constitucional contra el jefe del gabinete, Juan Jiménez. Mientras tanto, el presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, respaldó la reunión por el caso Chavín de Huántar. En el día del juez formuló un llamado a sus colegas a revalorar su labor y sentirse orgullosos de lo que hacen. Sobre la polémica reunión del expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, la doctora Rojasi con los ministros Cateriano y Jiménez la consideró legal. Todas las partes en un proceso tienen derecho a hablar con los jueces. Lo único que exige la norma es que se recoja o se reciba a ambas partes para que expongan lo que tengan que decir. Siendo en ese tipo de procesos el Estado parte, evidentemente yo creo que los representantes del Estado fueron a hablar con los jueces en los términos que aparentemente aparecen en las grabaciones, de tal manera que tengo la impresión que estaban realizando un acto legítimo de conversación con los jueces. A criterio del titular de la Corte Superior, Iván Sequeiros, las reuniones entre las partes tienen que ser siempre en los despachos de los magistrados. Cotidianamente, inclusive hay normas que regulan este comportamiento de los jueces. Los jueces están en la obligación de recibir en sus despachos a los litigantes para que les pongan las razones de su proceso. Por su parte, la primera vicepresidente del Congreso, Carmen Omonte, expresó su preocupación por la independencia de poderes. También pidió evaluar con mucho criterio la legalidad de plantear una acusación constitucional por el caso Chavín de Huántar. Tendríamos que analizarlo, no solamente a nivel de bancada, a nivel político, sino también a nivel formal, legal, que si realmente este mecanismo, esta posibilidad tiene asidero. Desde el Congreso se promueve una denuncia constitucional contra el actual presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, por la reunión donde se abordó el caso Chavín de Huántar. Este caso ha exacerbado los ánimos entre el oficialismo y la oposición. En tanto, APRODE anunció que los audios serán presentados como pruebas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras la difusión de un audio que revelaría injerencia del Ejecutivo en el caso Chavín de Huántar, los opositores del gobierno consideran que se ha violado el Estado de Derecho. Sin embargo, los que están del lado del oficialismo reiteran que la reunión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se produjo para uniformizar criterios y defender un tema de interés nacional. Se trataba de reorganizar, de reestructurar la defensa del Estado peruano para, con los insumos y la información necesaria, poder contestar la demanda que había interpuesto la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Estado peruano. Los audios lo que quieren reflejar es de que el gobierno tiene alguna injerencia o que el Poder Judicial no mantiene esa independencia, lo que nosotros negamos categóricamente. Que vayan dos personajes del gobierno a tratar un caso específico con una jueza encargada de una causa. Lo regular es cuando lo obligan, parece, a participar a la jueza en este tema, y evidentemente hay una intención de inducir. La verdad que para nosotros es doloroso ver cómo un magistrado de la calidad de César San Martín se preste no solamente a una reunión, para que el fuero interno falle de acuerdo a lo que el Ejecutivo quiere que fallen
para poder presentarse con una visión uniforme ante... Gloria Cano anunció además que presentarán estos audios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual fue tildado por el ministro cateriano como un intento de perjudicar el heroico accionar de los comandos Chavín de Huántar. Así empezamos con el desarrollo de las noticias. El Ejecutivo respondió por los audios del caso Chavín de Huántar, que revelaron una reunión entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la entonces jueza Carmen Rojas. El jefe del gabinete descartó cualquier injerencia en el caso y anunció que denunciará a quienes grabaron de manera ilegal la conversación. El Ejecutivo no dejará pasar este tema. La grabación clandestina del audio de la cita entre Jiménez, Cateriano, el vocal César San Martín y la jueza Rojasi por el caso de los comandos Chavín de Huántar en mayo del 2012. Y denunciará penalmente a quienes sean responsables. El día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país. Jiménez indicó que la reunión tuvo como intención defender el supremo interés de la nación. Agregó que los funcionarios que estuvieron en esa cita no estaban planeando un hecho ilegal, ni menos patrocinando un lucro. Lo que se buscaba era defender al Estado peruano, viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el país. Yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones. Las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces. El jefe del gabinete también señaló que existe una comisión multipartidaria que era informada periódicamente de lo que ocurría en el proceso de los comandos Chavín de Huántar, ya que se consideraba como una política de Estado la defensa del Perú en este caso. Agregó que la cita tenía como objetivo articular la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial. De esta manera, el Ejecutivo descartó que se haya querido interferir en la decisión del Poder Judicial iba a tomar en el caso de los comandos de Chavín de Huántar y buscan deslindar cualquier tipo de interpretación ante una supuesta interferencia. Julio César Chávez, Canal N. Con información del ámbito político, Augusto, el gobierno ha negado haber interferido en el caso Chavín de Huántar tras la difusión de estos polémicos audios. Por su parte, la oposición anuncia acusaciones constitucionales y denuncias penales contra los supuestos implicados. En el audio se oyen pasajes de una reunión que, según el presidente del Consejo de Ministros, fue de coordinación de la que sería la estrategia peruana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar. El Ejecutivo señala que reunirse con las autoridades judiciales es su derecho. No hubo interferencia ni presión, aclara Juan Jiménez Mayor, y anuncia acciones legales. Que estamos indignados de la interceptación, de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales. La vamos a denunciar, por supuesto. Jiménez era en mayo de 2012 ministro de Justicia. Se reunió junto al entonces agente peruano ante la Corte, Pedro Cateriano, con el ex titular del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza Carmen Rojasi, la magistrada a cargo del caso. Era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. El Poder Judicial ya investiga la difusión del audio, advierte su presidente. El fiscal de la Nación se muestra cauto, pues su despacho será el eventual encargado de las indagaciones. Los grupos de oposición más férrea en el Parlamento analizan presentar acciones legales y constitucionales. En el caso de Pedro Cateriano es una denuncia penal, porque él era agente ante la Corte. En el caso de César San Martín y el señor Jiménez Mayor, que era ministro de Justicia, corresponde una acusación constitucional. Y en el caso también de César San Martín, nosotros vamos a pedir al Consejo Nacional de la Magistratura su destitución. César San Martín alega que se han editado las grabaciones, niega alguna influencia del gobierno y se ratifica al decir que hizo lo correcto. No piensa eso la abogada de la parte civil en este caso, Gloria Cano. Ella denunciaría al extitular del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura por presunta intromisión en el proceso. En medio del escándalo y el fuego cruzado de acusaciones, quienes podrían ser alcanzados son los héroes que participaron de la operación militar. Augusto, ayer entrevistaste en Buenas Noches, en exclusiva, al ministro Cateriano. Es correcto, y ahí sostuvo la misma versión que ha resumido con más detalles
Y lo que dicen es que no ha habido ninguna interferencia y que lo que estaban actuando era a favor de la causa que defendían y en la cual creían. Bueno, de todas maneras el tema ha generado suspicacias y como escuchábamos, la abogada de la parte civil, Gloria Cano, ha dicho que lo van a denunciar ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Es correcto. 6:13. De contexto. En plan internacional, basta que se llegue a un crimen internacional, que tuvo de ejecución para el Estado segundo. Eso lo tenemos claro. La resolución de la sala que usted preside se va a ventilar internacionalmente, o sea, le guste o no. Este audio ha puesto en el tapete nuevamente el caso Chavín de Guantar. Para la oposición se trataría de una interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, explicó que se trató de una reunión de coordinación al más alto nivel y no tuvo como finalidad conseguir un fallo favorable para el Estado. Nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Guantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema. Esa es una decisión absolutamente independiente. En la cita realizada en mayo del 2012 estuvieron el entonces ministro de Justicia Juan Jiménez, el otrora agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pedro Cateriano, el expresidente del Poder Judicial César San Martín y la jueza Carmen Rojasi, encargada del caso Chavín de Guantar, en el que participaron los comandos del ejército durante el rescate de la Embajada de Japón en 1997. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial. Los miembros del Ejecutivo expresaron que el caso Chavín de Guantar es considerado un tema de unidad nacional, por lo que en la cita se buscó coordinar la defensa del Estado. Indicaron que denunciarán ante la Fiscalía esta grabación ilegal. Basta ya de emplear públicamente audios manipulados, editados con fines políticos, con frases sacadas fuera de contexto, que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político. En la misma línea expresó su rechazo a las interceptaciones ilegales el expresidente del Poder Judicial, César San Martín. Yo no sé si todo lo que se dice allí, se ha transcrito, es cierto o no es cierto, es verdad o no es verdad. Yo niego como parte y como pauta de principio una autenticidad categórica. Por su parte, la abogada de los terroristas que fallecieron en el rescate, Gloria Cano, anunció que utilizarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este audio como prueba de que hubo injerencia del gobierno en la sentencia a favor de los comandos. Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, denunciará ante el Ministerio Público a los que resulten responsables de la grabación y difusión del audio en la que representantes del Ejecutivo y el Poder Judicial coordinan la defensa del Estado en el caso Chavín de Guantar, porque considera que esta intervención afecta a la estrategia del Estado en sede supranacional en referencia al proceso que se le sigue al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que los funcionarios involucrados en este audio no asumen el contenido de este audio porque existe gran probabilidad de que haya sido adulterado. Figalo remarcó que la reunión de estos funcionarios fue legal y estaba plenamente justificado. Y tras indicar que el Poder Judicial ya investiga los audios del caso Chavín de Guantar, el titular de la institución, Enrique Mendoza, dijo que los ministros tienen derecho a entrevistarse y pedir información a autoridades judiciales cuando se trata de ejercer la defensa nacional. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, informó que su institución investiga el audio que registra la reunión de los representantes de los poderes ejecutivo y judicial, en el que se habla sobre el proceso del caso Chavín de Guantar. Mendoza aseveró que se trató de una reunión oficial a solicitud de la autoridad. Nosotros estamos haciendo nuestras propias indagaciones. Fue una reunión a solicitud del ministro de Justicia, porque en esos días había un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la Corte Suprema aseguró que no existe nada extraño en esta reunión, pero de todas maneras se investigará la grabación y la forma como se difundió. Que los ministros y los procuradores tienen pleno derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades
políticas o judiciales cuando se trata de ejercer una defensa en organismos internacionales. Por su parte, el presidente de la Sala Penal Permanente, Javier Villestein, consideró que el audio difundido debe ser verificado y concluir si este es legítimo o no. Este asunto debe aclararse plenamente, entre otras cosas, para verificar si el video o el audio del que se habla es como dicen algunos de sus protagonistas, una especie trucada. Los magistrados participaron en la ceremonia del Día del Juez que se desarrolló en el Palacio de Justicia en el Cercado de Lima. Asimismo, en el Callao los jueces renovaron su compromiso con la sociedad y se comprometieron a fortalecer su integración con la comunidad mediante un programa de lucha contra la delincuencia. Muy bien, más. La Comisión de Justicia es el grupo de trabajo que debe investigar el audio que revela la reunión que sostuvieron representantes del Ejecutivo con magistrados del Poder Judicial, sostuvo la congresista Marisol Pérez Tello. Señaló que es necesario determinar si la conversación fue legal o no. Yo creo que va a tener que haber una investigación de parte del Congreso seria, pero no desde fiscalización, sino desde las comisiones que tienen que conocer el fondo, que es Comisión de Justicia sin duda, y la Comisión de Constitución en algunos de los casos, si se encontrara que podría haber algún tipo de injerencia directa, ¿no? Hay que investigar qué cosa pasó ahí y cuánto hubo de esa conversación de incidencia determinante para la sentencia final, ¿no? Pero nos va a dañar de todas maneras, nos va a dañar. En tanto, parlamentarios de la oposición formaron su propio juicio tras escuchar el audio. Cuestionaron esta reunión e incluso el APRA pidió una denuncia constitucional contra el entonces ministro de Justicia y hoy presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, por asistir a la reunión. No obstante, el congresista Mauricio Mulder descartó que su partido esté detrás de la difusión del cuestionado audio. Esa pregunta yo la hice en el Pleno cuando ya el tema había salido colgado ya. Yo lo había visto, no lo había escuchado, pero pregunté, indagué, averigüé y supe más o menos de qué se trata y por eso le formulé la pregunta. Primero porque hay una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y todos los peruanos sabemos que hay autonomía del Poder Judicial. Acá ha habido concertación para poder hacer y elaborar una sentencia. Para el legislador de Gana Perú, John Reynaga, existe un aprovechamiento político sobre el tema para perjudicar al gobierno. Hay un aprovechamiento político de desprestigiar a este gobierno que en todo momento ha mostrado honestidad y capacidad de gobierno. Le está haciendo daño a la democracia, que le está haciendo daño a las instituciones, que está haciéndole daño a la seriedad de toda una investigación. El parlamentario León manifestó además que se debe rechazar la connotación política que se le da al citado audio por su origen ilegal. Y por su parte, la bancada parlamentaria del APRA va a presentar una moción de interpelación en contra del primer ministro Juan Jiménez Mayor y del titular de Defensa Pedro Cateriano por el tema de los audios respecto al caso Chavín de Guántar, los mismos que fueron grabados durante una reunión entre ambos representantes del gobierno, el expresidente del Poder Judicial César San Martín y la jueza Carmen Rojasi. Al pedido interpelatorio se suma que la bancada prista presentará una acusación constitucional y una denuncia penal. Bueno. Más información para ustedes en directo. El Ejecutivo respondió por los audios del caso Chavín de Guántar que revelaron una reunión entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza Carmen Rojasi. El jefe del gabinete descartó cualquier injerencia en el caso y anunció que denunciará a quienes grabaron de manera ilegal la conversación. El Ejecutivo no dejará pasar este tema. La grabación clandestina del audio de la cita entre Jiménez, Cateriano, el vocal César San Martín y la jueza Rojasi por el caso de los comandos Chavín de Guántar en mayo del 2012. Y denunciará penalmente a quienes sean responsables. El día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país. Jiménez indicó que la reunión tuvo como intención defender el supremo interés de la nación. Agregó que los funcionarios que estuvieron en esa cita no estaban planeando un hecho ilegal, ni menos patrocinando un lucro. Lo que se buscaba era defender al Estado peruano, viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el país. Yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones. Las decisiones judiciales de la República del Perú
la toman a cargo los jueces. El jefe del gabinete también señaló que existe una comisión multipartidaria que era informada periódicamente de lo que ocurría en el proceso de los comandos Chavín de Huántar, ya que se consideraba como una política de Estado la defensa del Perú en este caso. Agregó que la cita tenía como objetivo articular la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial. De esta manera, el Ejecutivo descartó que se haya querido interferir en la decisión del Poder Judicial iba a tomar en el caso de los comandos de Chavín de Huántar y buscan deslindar cualquier tipo de interpretación ante una supuesta interferencia. Julio César Chávez, Canal N. Los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del Estado. Más aún, un caso como el caso Chavín de Huántar, que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso, la Comisión Interamericana, de manera indebida, como lo dijimos en su momento, interpuso el caso ante la Corte. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente se puede recurrir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana cuando se han agotado las instancias internas. Y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la Corte Interamericana. Y esto requería un mínimo nivel de articulación, de verificación de información para que lo que sucede en el fuero interno, en la instancia interna del país, no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso. Quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República, que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar. Esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa del Perú en este caso. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial, y así consta, porque además esto se ha manifestado antes en la opinión. La investigación que se le abrirá al expresidente del Poder Judicial, César San Martín, luego de que se publicaran unos audios obtenidos ilegalmente e ilícitamente donde se escucha a San Martín junto al ministro de Justicia, a la gente del caso Chavín de Huántar y a la jueza que estaba analizando el caso en el fuero local, coordinando la estrategia legal para la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Máximo Herrera, indicó que mientras dure el proceso San Martín podrá seguir ejerciendo sus funciones como juez supremo. Y el presidente de la Sala Penal Permanente, Javier Villestein, dijo que el jefe de gabinete, Juan Jiménez, tiene especial interés por interferir en las decisiones del Poder Judicial. Aseguró que el Congreso debe investigar el audio que revela la reunión que sostuvieron el jefe de gabinete, el ahora ministro de Defensa, Pedro Cateriano, el juez César San Martín y la jueza Carmen Rojasi por el caso de los comandos Chavín de Huántar. Escuchemos qué dijo a su salida del Palacio de Justicia. Este asunto debe aclararse plenamente, entre otras cosas, para verificar si el video o el audio del que se habla es como dicen algunos de sus protagonistas, una especie de trucada. ¿Estas reuniones son habituales o se podría hablar de una injerencia del Ejecutivo, como ya se... Yo lo que, en mi condición de expresidente de la Corte Suprema, puedo decir que
En realidad es posible que exista una reunión de este carácter cuando de por medio hay cuestiones de Estado. Pero eso es una cosa, y otra diferente es que se quiera sugerir la materia con la que debe actuar el juez de la materia. Eso contraría el artículo 48 y varios de sus incisos de la carrera judicial. Y en cuanto al señor primer ministro, que en ese momento era ministro de Justicia, él es proclive a intervenir en los asuntos del Poder Judicial, y en uno de esos audios un poco se coloca en la posición de superintendente de la justicia en el Perú. Y yo creo que eso sí es inaceptable. Yo fui víctima de su interferencia en una causa anterior, y este señor Jiménez es proclive a interferir con la labor del Poder Judicial, pasando por alto la separación de poderes y la independencia de los jueces. Yo en su oportunidad, como es natural, no se lo permití. Así que este es un tema que debe ser visto concretamente por el Congreso de la República. Y por su parte, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, sostuvo que los ministros y procuradores tienen pleno derecho a entrevistarse y buscar información ante las autoridades judiciales cuando se trata de la defensa del Estado ante organismos internacionales. Veamos las declaraciones que brindó Mendoza ayer en el Palacio de Justicia, luego de participar en la ceremonia por el Día del Juez. Hay que ser muy prudentes bajo este tema. ¿Por qué? Porque los ministros y los procuradores tienen pleno derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades políticas o judiciales cuando se trata de ejercer una defensa en organismos internacionales, como es el caso de una comisión interamericana. Yo les sugiero a los señores periodistas que verifiquen bien las fechas. La Comisión Interamericana ofició a fines de 2011 de un proceso iniciado hacía varios años atrás dentro de la misma comisión, que decidió tomándose todos sus tiempos, y la reunión se ha realizado después que el Estado fue notificado, habiendo, por supuesto, al mismo tiempo, dentro del Poder Judicial, un proceso que no avanzaba, el proceso que todos ustedes conocen. Así que yo les ruego que hagan una revisión de fechas, y van a ver ustedes que en esos momentos efectivamente había esa necesidad de reunión. Por otro lado, quizás nosotros tengamos que sacar una nota indicando las fechas estas que estoy mencionando. Y también debo señalar, otro elemento importante. El presidente de la sala interina, penal interina de ese momento, en la sala de la Corte Suprema, no era el doctor San Martín. El doctor San Martín era presidente de la Corte del Poder Judicial. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Él no podía ser adivino tampoco para saber que el siguiente año iba a ser designado presidente de esa sala. Bueno, dicho esto, nosotros haremos nuestra propia indagación. Sí, realmente también tenemos que extender esta indagación a cómo es que tan oportunamente, primero que se hagan grabaciones que son ilícitas, y luego tan oportunamente Las 6 de la mañana con 2 minutos. Ayer se realizó el Día del Juez, un Día del Juez bastante sombrío en medio de los audios que se dieron a conocer el fin de semana. Allí intervino en la ceremonia que se realizó en el Poder Judicial el presidente de este Poder del Estado, Enrique Mendoza, quien habló precisamente sobre este tema. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha dicho el congresista Mulder de acusarlo constitucional? ¿A quién? A usted. Por favor. No quiso hablar sobre el polémico audio.
Sin embargo, el expresidente del Poder Judicial, César San Martín, fue apoyado por su sucesor en el cargo, Enrique Mendoza, y por el titular de la Corte de Justicia de Lima, Iván Sequeiros. Hay que ser muy prudentes bajo este tema. ¿Por qué? Porque los ministros y los procuradores tienen pleno derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades políticas o judiciales cuando se trata de ejercer una defensa en organismos internacionales. Yo creo que los representantes del Estado fueron a hablar con los jueces en los términos que aparentemente aparecen en las grabaciones, de tal manera que tengo la impresión que estaban realizando un acto legítimo de conversación con los jueces. Pese a que el propio presidente del Poder Judicial calificó la reunión ocurrida el año pasado como casi oficial, indicó que ha ordenado una investigación al respecto. Nosotros hemos tomado medidas, mi presidencia, y estamos haciendo una indagación propia, como ustedes comprenderán desde el día de hoy, porque todo esto ha sido el fin de semana. El ministro Pedro Cateriano y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aseguran que la cita donde fue grabado este audio se dio en un entorno legal. Es evidente que uno quiere, como está, con independencia del caso, es que se diga no hay muertos extrajudiciales, murieron en combate. En sus manos el Perú. Señor ministro. Un poder judicial que debía dictar sentencia en el tema Chavín de Guántar. La jueza que debía resolver, Carmen Rojasi, recibía los consejos del presidente del Poder Judicial de ese entonces, César San Martín, el ministro de Justicia y ahora premier Juan Jiménez, y del actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Y desde luego siempre he exhortado a Carmen que sea de tal forma muy bien. Los ministros de Estado involucrados en esta polémica reunión señalaron que la cita fue legal y de conocimiento público. El decreto legislativo 1068 determina que el ministro de Justicia está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del Estado la defensa del Perú ante cortes internacionales. Decirle a la jueza que el Perú está en sus manos, que la sentencia debería decir que no hubo ejecuciones extrajudiciales y señalarle que su decisión será revisada a nivel internacional. ¿No es acaso una avalancha de presiones? No tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. En otra parte del audio, Pedro Cateriano, en ese entonces procurador del Ministerio de Justicia, le explica a la jueza Rojasi que su sentencia final será evaluada a nivel internacional. La resolución de la Sala se va a ventilar internacionalmente, o sea, le guste o no. Yo solicité al entonces ministro de Justicia la reunión con el presidente del Poder Judicial para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. Aceptan que la reunión se produjo y que el motivo era una preocupación por los intereses de la nación. Sin embargo, sobre el audio, aseguran que ha sido editado con mala intención. En el plano político les contamos que el gobierno negó haber interferido en el caso Chavín de Guántar tras la difusión de polémicos audios. La oposición anuncia acusaciones constitucionales y denuncias penales contra los implicados. En el audio se oyen pasajes de una reunión que, según el presidente del Consejo de Ministros, fue de coordinación de la que sería la estrategia peruana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Guántar. El Ejecutivo señala que reunirse con las autoridades judiciales es su derecho. No hubo interferencia ni presión, aclara Juan Jiménez Mayor, y anuncia acciones legales. Que estamos indignados de la interceptación, de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales. La vamos a denunciar, por supuesto. Jiménez era en mayo de 2012 ministro de Justicia. Se reunió junto al entonces agente peruano ante la Corte, Pedro Cateriano, con el ex titular del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza Carmen Rojasi, la magistrada a cargo del caso. Era necesaria esa cita para recabar información
y tener un conocimiento cabal del expediente. El Poder Judicial ya investiga la difusión del audio, advierte su presidente. El fiscal de la Nación se muestra cauto, pues su despacho será el eventual encargado de las indagaciones. Los grupos de oposición más férrea en el Parlamento analizan presentar acciones legales y constitucionales. En el caso de Pedro Cateriano es una denuncia penal, porque él era agente ante la Corte. En el caso de César San Martín y el señor Jiménez Mayor, que era ministro de Justicia, corresponde una acusación constitucional. Y en el caso también de César San Martín, nosotros vamos a pedir al Consejo Nacional de la Magistratura su destitución. César San Martín alega que se han editado las grabaciones, niega alguna influencia del gobierno y se ratifica al decir que hizo lo correcto. Lo piensa eso la abogada de la parte civil en este caso, Gloria Cano. Ella denunciaría al extitular del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura por presunta intromisión en el proceso. En medio del escándalo y el fuego cruzado de acusaciones, quienes podrían ser alcanzados son los héroes que participaron de la operación militar. Y una menor... 1 de la tarde con 1 minuto. El presidente del Consejo de Ministros advirtió que la difusión de los audios donde se trata el tema de la operación Chavín de Huántar puede ocasionar graves consecuencias en el proceso que se le sigue a los comandos en la Corte Interamericana. Jiménez reiteró que no hubo injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Yo hago responsable directamente a las personas que están en este momento alardeando con estos temas para que asuman su responsabilidad también en el momento que la Corte Interamericana dicte un fallo negativo para el Perú. Con estas palabras, el jefe del gabinete se dirigió a quienes, según su opinión, buscan un rédito político con la difusión de los audios sobre Chavín de Huántar, y quienes no han pensado en el daño que puede ocasionar este incidente a los comandos que participaron en el rescate ante el Tribunal Internacional. Estamos haciendo una tormenta acá en el país también que va a tener resonancia ante la Corte, en la Corte, y esto va a generarnos problemas evidentemente. Por el hecho de atacar a un ministro o a dos ministros, están haciendo están generando este problema al país, ¿no? En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros reiteró que no hubo ninguna injerencia en el fallo de este caso y que la reunión solo se realizó para organizar la defensa del Estado. Sobre la huelga médica que cumple su tercera semana, el premier pidió comprensión al gremio médico y que tome en cuenta el esfuerzo que hace el Estado para llevar a cabo la reforma integral del sector salud. Al gremio médico o a los gremios médicos que reflexionen, el país está primero, los pacientes están primero, nuestros enfermos requieren atención, nuestros enfermos requieren que los médicos estén ahí. Quiero recordarles el juramento hipocrático. Jiménez Mayor señaló una vez más que el incremento de sueldos es solo un punto dentro de la reforma que busca una mejora importante en el sector. El premier Juan Jiménez insiste en que la reunión del escándalo con César San Martín fue legal y que las opiniones en contra es una interpretación malévola de sectores interesados. Que además está manipulado, con frases sacadas fuera de contexto, con partes ininteligibles, justamente en partes muy importantes, supuestamente del audio. Entonces, creo que esto afecta a la democracia, efectivamente, como dice Julio, y creo que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer un esfuerzo por no hacer eco de estos mecanismos ilícitos. Aquí no hay nada ilícito, además. El único hecho ilícito es el hecho mismo de la interceptación de estas conversaciones. Porque el ministro de Justicia y el agente del Perú, o sea, el abogado que veía el caso ante la Corte, están absolutamente facultados para tener este tipo de reuniones de coordinación, de verificación de información, de intercambio de cómo podríamos nosotros afrontar mejor el caso ante la Corte. Tenemos, y quiero yo ser muy claro, la especial circunstancia de un proceso abierto en el Perú y un proceso abierto en la Corte. Es decir, claro. La Corte Interamericana normalmente conoce casos cuando ya la jurisdicción interna se ha cerrado. En este caso yo fui muy crítico cuando la Comisión Interamericana interpuso ante la Corte el proceso, la demanda, pese a que aún todavía no habíamos cerrado el caso, y es más, estábamos a puertas de terminar el proceso en el Perú. Pero sin esa contemplación, la Comisión dispuso y demandó al Estado ante la Corte en diciembre del 2011, generando, por supuesto, acá una sensación muy fuerte, digamos, negativa frente al sistema interamericano, porque para nosotros la operación de rescate de los rehenes en la Embajada de Japón fue una operación exitosa. Claro. Y lamentablemente esto generó una circunstancia muy negativa.
Y por eso que nosotros, por defender a los comandos y para que no exista ninguna contingencia de una operación exitosa que es comentada en todo el mundo, decidimos que este era un caso emblemático. Y para el gobierno del presidente Humala, la defensa de los comandos es una política de Estado. Y así lo hemos definido ayer, inclusive en la conferencia de prensa, y así lo hemos estado tratando. Teníamos además, quiero recordar, una comisión multipartidaria con representantes de partidos con asiento en el Congreso, a quienes le dábamos cuenta periódicamente de los avances de la defensa del Estado, de cómo estaba el caso ante la Corte, para que se sepa y todo el país sepa qué es lo que estábamos haciendo en este caso. Entonces, lamentablemente hay gente que no tiene ningún escrúpulo y va más allá de cualquier deber para el Estado. Esto es como que, digamos, se haya filtrado un archivo, una conversación de los abogados que estaban viendo el caso de La Haya, por ejemplo. O sea, podemos llegar a esos límites en donde revelemos las estrategias del país, donde revelemos las coordinaciones que estamos haciendo para defender al Estado. Aquí no estábamos defendiendo intereses particulares, aquí no fuimos a defender un caso particular de una empresa o de un proceso personal. Aquí hemos estado nosotros trabajando para elaborar la estrategia del país, del Estado peruano frente a la Corte. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de todo esto que viene sucediendo? Por un lado, el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener su plenario el día jueves y la Comisión de Evaluación de Procesos Administrativos va a evaluar el rol del juez que ha participado, el presidente en ese entonces del Poder Judicial, pero por otro lado en el Congreso se están viendo las posibilidades de dos pedidos de censura, interpelación, e incluso de acusaciones constitucionales. ¿Cuál sería la consecuencia de ambos escenarios, tanto en el Poder Judicial como en yo creo el que Congreso? si esto sigue ahondándose, si se sigue haciendo un escándalo de esto, este terremoto político que se quiere armar en el Perú va a generar enormes consecuencias ante el proceso ante la Corte Interamericana. Ya lo han anunciado algunas personas que van a ir a la Corte a informar de estos asuntos. Es muy lamentable que esto ocurra. En el Perú tenemos que resolver nuestros problemas también. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que saber qué es lo que está pasando también. Pero no podemos desnudar las estrategias del Estado peruano frente a cortes internacionales o frente a problemas o incidentes internacionales del Perú. El Perú, esto requiere unidad. Nosotros pensábamos realmente que en el caso Chavín de Huántar teníamos unidad, pero vemos que lamentablemente tenemos personas que por el afán político y destructivo del gobierno están planteando este tipo de circunstancias. Nos echan la culpa, por ejemplo, de haber tenido la reunión y que esto ha generado el problema. El problema no lo ha generado la reunión, el problema lo ha generado las personas que ilegalmente han penetrado en estas conversaciones y han difundido estas conversaciones. Estamos, repito, facultados absolutamente para tener este tipo de reuniones de estrategias. Eso no tiene ninguna relevancia ilícita. Entonces, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Los abogados normalmente, y el ministro de Justicia es el primero. Continuamos en ATV Más Noticias. Les contamos que el gobierno negó haber interferido en el caso Chavín de Huántar tras la difusión de los polémicos audios. La oposición anuncia acusaciones constitucionales y denuncias penales contra los implicados. En el audio se oyen pasajes de una reunión que, según el presidente del Consejo de Ministros, fue de coordinación de la que sería la estrategia peruana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso con las autoridades judiciales. Es su derecho, no hubo interferencia ni presión, aclara Juan Jiménez Mayor y anuncia acciones legales. Que estamos indignados de la interceptación, de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales. La vamos a denunciar, por supuesto. Jiménez era en mayo de 2012 ministro de Justicia. Se reunió junto al entonces agente peruano ante la Corte, Pedro Cateriano, con el ex titular del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza Carmen Rojasi, la magistrada a cargo del caso. Era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. El Poder Judicial ya investiga la difusión del audio, advierte su presidente. El fiscal de la Nación se muestra cauto, pues su despacho será el eventual encargado de las indagaciones. Los grupos de oposición más férrea en el Parlamento analizan presentar acciones legales y constitucionales.
En el caso de Pedro Cateriano es una denuncia penal, porque él era agente ante la Corte. En el caso de César San Martín y el señor Jiménez Mayor, que era ministro de Justicia, corresponde una acusación constitucional. Y en el caso también de César San Martín, nosotros vamos a pedir al Consejo Nacional de la Magistratura su destitución. César San Martín alega que se han editado las grabaciones, niega alguna influencia del gobierno y se ratifica al decir que hizo lo correcto. No piensa eso la abogada de la parte civil en este caso, Gloria Cano. Ella denunciaría al extitular del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura por presunta intromisión en el proceso. En medio del escándalo y el fuego cruzado de acusaciones, quienes podrían ser alcanzados son los héroes que participaron de la operación militar. Bien, y ahí en Piura, el titular del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aseguró que la denuncia de una supuesta injerencia del Ejecutivo en el caso Chavín de Huántar responde a una campaña de demolición contra el gobierno. Jiménez evitó responder a las críticas del juez Javier Villestein. No, mire, nosotros somos gente de trabajo, gente que afronta los problemas, como lo afrontamos en el caso Chavín de Huántar y en todos los demás. Así que nosotros estaremos yendo al Congreso, a las comisiones o a cualquier convocatoria que nos hagan para poder responder todas las preguntas. Yo sí sé que hay una campaña, digamos, de demolición contra el gobierno y están lastimosamente en este caso afectando a los comandos Chavín de Huántar. Las críticas del doctor Villestein, que lo llamaba usted superintendente de la justicia. Yo no voy a comentar agravios y yo pido que los jueces hagan su trabajo nada más. Premier, la firma del convenio es ilegal, No solamente la descarto yo, la ha descartado el fiscal de la Nación, la ha descartado el presidente del Poder Judicial en funciones, la ha descartado el propio expresidente San Martín. Es una reunión usual, es una reunión de trabajo, una reunión en donde hemos intercambiado informaciones sobre lo que pasa en la Corte Interamericana y necesitamos saber qué es lo que pasaba también en el fuero interno. Así que yo pediría tranquilidad, exhortaría que todos estemos tranquilos, acá no hay ningún acto ilegal, el ministro de Justicia está facultado para articular la defensa del Estado. Aquí estamos promoviendo la defensa de los altos intereses de la nación. Bien, nos vamos. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, se mostró dispuesto a asistir al Congreso para explicar la reunión con miembros del Poder Judicial por el caso Chavín de Huántar. Dijo que la interceptación ilegal afecta la democracia. El jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez, advirtió que se generarán consecuencias negativas contra el país si los contendores del Estado acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a informar sobre el audio que revela una reunión entre el Ejecutivo y magistrados del Poder Judicial y aducen una supuesta injerencia en el caso Chavín de Huántar. Buscan afectar al gobierno, pero no les ha importado en este caso, inclusive, manchar a los comandos Chavín de Huántar como lo están haciendo. Esto además va a generar enormes contingencias contra el país. Ya lo han dicho los abogados de la otra parte, que va a acudir a la Corte a informar esto. Ante la reacción de algunos congresistas opositores que anunciaron una interpelación en su contra por este tema, Jiménez Mayor aseveró que asistirá al Parlamento cuando se le solicite. Nosotros iremos al Congreso las veces que sea necesario. Iremos y aclararemos a todas las personas y a todas las instituciones lo que ocurrió en esa reunión, que fue una reunión absolutamente legal, legítima, destinada a articular la defensa del Estado. El presidente del Consejo de Ministros criticó a los políticos que aprovechan cualquier situación para afectar al gobierno sin tener en cuenta el daño que se podría hacer al país. Y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, se negó a responder a la acusación de Javier Villestein, que lo calificó de ser proclive a interferir en el Poder Judicial. Un poco se coloca en la posición de superintendente de la justicia en el Perú. Yo no voy a comentar agravios y yo pido que los jueces hagan su trabajo nada más. De esta manera, el primer ministro evitó responder las fuertes declaraciones del presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villestein. Jiménez también dijo que existe una campaña en contra del gobierno. Yo sí sé que hay una campaña, digamos, de demolición contra el gobierno y están lastimosamente en este caso afectando a los comandos Chavín de Huántar. No han tenido ninguna contemplación ni previsión respecto a quién podía dañar esto, y hay un daño colateral muy fuerte, ¿no? El premier dijo que asistirán a las comisiones del Congreso. También fue enfático al decir que no se está abriendo una investigación contra el magistrado César San Martín.
No se le ha abierto proceso. Lo que están haciendo en este momento es reunir la información para ver si efectivamente se abre o no una investigación. En este momento solamente están recopilando información. Organizaciones de derecho